Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a un tutorial más sobre el uso de GeoGebra. Y ahorita lo que voy a hacer es compartir mi pantalla para que empecemos directamente a trabajar sobre GeoGebra. Ya tengo aquí todos mis menús desplegados y bueno, el objetivo de este video va a ser que tracemos un triángulo cualquiera, que encontremos las bisectrices y el incentro, que es el lugar donde concurren las tres bisectrices de un triángulo. Entonces, lo primero que voy a hacer es dibujar un triángulo cualquiera y primero les quiero mostrar cómo lo haríamos si estuviéramos trabajando en papel. Si nosotros trabajamos en papel, aquí tengo mi triángulo, que si se fijan, pues puede ser cualquiera. Yo pude haber elegido poner los puntos donde sea. Y para simular el trabajo en papel, lo que voy a hacer con estos es que los voy a fijar. Es decir, para que ya no los pueda mover, porque cuando yo trabajo en papel, una vez que los dibujo, pues ya no los puedo mover, ¿verdad? Entonces, los voy a poner como objetos fijos, los tres vértices del triángulo. Y ahora sí, fíjense, lo que voy a hacer aquí es que voy a medir por ejemplo, ¿no? Este ángulo de aquí, que es el ángulo A, y fíjense que me da la medida de 50.8. ¿Cómo lo hago en papel? Pues tomo un transportador para medir los ángulos, ¿no? Si me hace falta, puedo extender los lados del triángulo para que yo con mi transportador en papel pueda medir esa cantidad, o sea, la medida de ese ángulo. Ahora, una bisectriz es aquella recta que parte a ese ángulo en la mitad, exactamente en dos partes iguales. Entonces, fíjense, podríamos, ay, perdonen ustedes, ya estoy, ahí le moví al zoom, no moví el triángulo, pero le moví al zoom, ya lo regresé a como estaba. Y fíjense, podríamos medir ángulos, ¿se acuerdan? Ahorita medí el ángulo con este menú de aquí. Ahora, puedo utilizar este que dice ángulo dada su amplitud, ¿sale? Porque ahora no quiero medir un ángulo, perdón, sino generar uno con la amplitud que yo desee. En este caso, como este ángulo mide 50.8 grados, pues la mitad de eso, porque yo lo quiero partir en dos partes iguales, pues la mitad sería 25.4. Entonces, fíjense, cuando yo selecciono este menú, me dice que tengo que seleccionar un punto lateral y vértice, o sea, hay dos, el lateral, el vértice, y que tengo que dar la amplitud. Entonces, fíjense, voy a tomar este como lateral, o sea, entonces este va a ser como mi punto lateral y el A va a ser mi punto vértice. Entonces, ya que tengo seleccionado eso, este es el lateral, el vértice, y me pide la amplitud. Ya quedamos nosotros en que la mitad de 50.8 es 25.4. Entonces, aquí le digo que en sentido antihorario, que es como nosotros vamos a manejar los ángulos siempre, le doy OK y noten que ahí voy a mover un poquito esa etiqueta. Se generó acá un punto al que le llamaron C', que si yo utilizo una recta, una línea recta, acá está, que pase por este punto A y por este, se fijan, esa línea recta es la bisectriz. ¿Por qué? Pues porque parte eso a ese ángulo del vértice A, el ángulo interior en el vértice A, lo parte a la mitad y ahí está la medida de 25.4. Y para comprobar si esto es cierto, voy a medir con este otro menú el ángulo entre este punto, este como vértice y este de acá, que si todo está bien debería ser igual al de abajo, que es 25.4, ¿sale? Y ahí está, como podemos ver, lo voy a mover aquí para que se vea, 25.4. Y ya con eso he creado una de las bisectrices, ¿sale? Tendría que repetir el mismo procedimiento con los tres lados, es decir, ahora tomar digamos, aquí voy a medir el ángulo A, B, C, que si se fijan mide 72.4 y luego seleccionar para decir que de aquí, como lateral, como vértice y la mitad de 72 es 36, ¿sí? 36.2, espero que sí. Luego mis cálculos son malos, pero bueno, ahí está la medida de, ay, perdón, ustedes puse un punto ahí sin querer. Ahí está. Y acá, ay, esta es la medida del triángulo, ese es el que quería mover. Y de nuevo puedo trazar una recta que vaya por este punto y por este punto. Y para comprobar que mide lo mismo, puedo medir este otro ángulo que sería la otra mitad, ¿cierto? Y me tendría que dar lo mismo, 36.2, y fíjense que pues sí me los da,
¿sale? Los voy a mover, ¿sí? Y fíjense, ahorita lo tendría que repetir con este. Para no hacer el video tan largo, ya no lo voy a hacer, me voy a quedar con esas dos. Pero si repetimos el procedimiento con este vértice, esta recta bisectriz de aquí va a pasar por este punto de aquí también. Entonces me voy a quedar con esas dos y voy a tomar este punto de intersección de estas dos rectas y a ese se le llama incentro, ¿sale? Porque es el punto en el que concurren las tres mediatrices, ¿sale? Ahora, esto es simulando cómo sucede cuando yo trabajo en papel. Ay, ay, de nuevo se me estaba moviendo el Zoom, chicos, disculpen, ¿sale? Si se fijan, no puedo mover esto. O sea, bueno, si quiero mover esto, no puedo porque le puse fijar los puntos, ¿sale? Ahora, se supone que lo bueno de la geometría dinámica es poder mover y ver que todo se conserva. Si le quito fijar el objeto a este punto de aquí, si lo quito, fíjense que al moverlo, estas cosas ya no, o sea, si se fijan aquí, ya veo muy claramente que este ángulo y este no son el mismo. ¿Por qué? Porque la manera en la que yo construí eso es que yo le di el valor a mano de lo que medía el ángulo. Yo calculé a mano o mentalmente la mitad y eso se lo di cuando me decía un ángulo dada su amplitud. Entonces ya no funciona de esta manera porque estas ya no son bisectrices, ¿sale? Entonces en papel está bien el procedimiento, pero en GeoGebra esto no es lo mejor. ¿Qué vamos a hacer? Miren, lo que voy a hacer ahorita es que voy a eliminar estas rectas y no solo las rectas, sino que voy a eliminar también estos puntos de acá. Voy a eliminar incluso las medidas de estos ángulos, porque fíjense que lo padre que tiene GeoGebra es que ya tiene muchas herramientas incluidas aquí. Entonces no tenemos por qué estar inventando el agua hervida ni nada. Lo que vamos a hacer es que vean nada más qué lindura, que aquí hay una opción, un menú que dice bisectriz, ¿sale? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Seleccionar esto y me dice 3 puntos, lateral, vértice y lateral. Entonces, cuando yo selecciono esta bisectriz, voy a dar este, este, y ya se creó la bisectriz, es decir, me ahorré los pasos anteriores que hice ahorita como lo haría en papel. Fíjense que voy a seguir y ahora voy a hacer y esa ya es la bisectriz del ángulo B y esta así sería la bisectriz del ángulo C, ¿sale? ¿Cuál es la ventaja de hacerlo utilizando estos menús de GeoGebra? Que cuando yo muevo esto, se sigue conservando que eso es bisectriz. Y para comprobar, miren, voy a poner puntos sobre estas rectas. Por ejemplo, aquí, aquí y acá. Y estos solo son puntos que me van a servir como referencia para comprobarlo. No es necesario que hagamos esta comprobación todo el tiempo. Pero ahorita sí, miren, por ejemplo, voy a medir C, A y D. ¿Sale? Son 23 grados ese pedacito. Ahora, D, A, B. Si todo está bien, debería medir lo mismo, ¿sale? Y si se fijan, sí mide lo mismo. Los voy a subir un poquito para... Ay, este era el de abajo y este es el de acá arriba. Pero fíjense, voy a mover el punto para que ustedes vean que a pesar de que se mueve la medida, se conserva el hecho de que siempre miden lo mismo. Entonces, en efecto, estos tres son las bisectrices de un triángulo cualquiera, ¿sale? Entonces ya puedo quitarle a este objeto de acá esto de que sea fijo, a este también. ¿Para qué? Pues para que yo pueda mover libremente cualquiera de los 3 puntos del triángulo. Y si ustedes quieren comprobar aquí sacando las medidas de los otros, se darán cuenta de que todas miden lo mismo. Ahora, con esta opción de acá, donde sacamos el punto de intersección, se fijan, si yo me acerco y selecciono aquí, me va a dar eso. Y si yo de inmediato le pongo aquí el nombre, incentro, lo puedo cambiar. ¿Sale? Entonces, ahí he creado ya las 3 bisectrices de un triángulo junto con el incentro. ¿Sí? Ahora, eso fue como el proceso largo que yo les enseñé porque estábamos comparando cómo lo haríamos en papel y cómo lo hacemos en GeoGebra, ¿sale? Voy a hacer lo siguiente para que vean que, bueno, en general no tenemos por qué hacer como cosas tan complicadas. Borré todo lo que tenía y voy a empezar desde cero y voy a medir el tiempo, ¿sale? Voy a medir el tiempo y voy a empezar a hacer todo lo que hice sin los pasos extra para que veamos qué rápido es trabajar en GeoGebra. Vamos a iniciar. Me vengo aquí, trazo un polígono de 3 lados, porque estoy trabajando con triángulos. Me vengo acá, escojo las bisectrices primero de este ángulo, luego de al B, y finalmente del C,
Me vengo acá a pedir el punto de intersección así y le llamo incentro. Ya terminé. Vamos a ver cuánto me tardé. Me tardé menos de medio minuto en sacar en GeoGebra las 3 bisectrices de un triángulo y su incentro. ¿Sale? Entonces, para que veamos qué lindo es trabajar en GeoGebra, cuáles son sus ventajas y que la geometría dinámica me permite comprobar las propiedades y pues verlas para muchos triángulos, digamos, de distinto tamaño. ¿Sale? Ahora, algo que recordaremos del incentro es que tiene la propiedad de que es el centro de una circunferencia que queda inscrita dentro del triángulo, ¿sale? Para esto es importante que recordemos que si yo tengo, por ejemplo, una recta y un punto y yo quiero calcular la distancia de este punto a la recta, pues la distancia no la mido, digamos, midiendo qué tan largo es este camino por aquí, ¿verdad? ¿Cierto? De este punto a la recta, ni qué tan largo es este camino por aquí desde llegar al punto a llegar a la recta. Siempre que medimos la distancia de un punto a una recta, medimos la distancia más corta. Y la distancia más corta es aquella que va derechito hacia la recta y que forma un ángulo de 90 grados. Es decir, la distancia más corta es una que es perpendicular a esta recta y que pasa por ese punto. ¿Sale? Entonces, en este caso, fíjense, el incentro tiene centro, va a ser el centro de una circunferencia que es tangente a los 3 lados, es decir, que es la distancia más corta con los lados del triángulo. ¿Qué es lo que voy a hacer? Utilizar aquí la perpendicular a este lado, por ejemplo, y que pasa por aquí, ¿sale? A ver, para no confundirme, lo que voy a hacer ahorita es que estas que son las bisectrices las voy a poner de otro color. Por ejemplo, esta y esta son las bisectrices, ¿cierto? Y esa otra, la que tracé, fue nada más como auxiliar para poder ver que esa es la perpendicular a ese lado que pasa por el incentro, ¿sí? Ahora me voy a venir a seleccionar un punto de intersección y voy a seleccionar este de aquí. Y ahora sí, a este punto de referencia yo no le quiero poner, no quiero que se me muestre la etiqueta, se la voy a quitar. Y ese punto nada más me va a servir como referencia para después venirme a dibujar la circunferencia que tiene centro en el incentro y que pasa por ese punto de ahí, ¿sale? Y esa circunferencia siempre está inscrita en el triángulo, ¿sale? Ya no me sirve mucho esta recta, entonces lo que voy a hacer es que esta la voy a quitar, le voy a poner objeto no visible, ¿sale? De hecho, este punto ya también lo podría quitar, ponerle que no lo quiero visible, porque ya dibujé el círculo, que era lo que me hacía falta. Y entonces, fíjense que cuando yo muevo esto, pues ya tengo una circunferencia que siempre, si se fijan, de los 3 lados, esa circunferencia será tangente a los lados del triángulo, ¿sale? Siempre queda totalmente dentro del triángulo y es la más grande que puedo tener dentro del triángulo, por eso se llama inscrita, ¿sale? Entonces, el reto para ustedes, chicos, es que ustedes, utilizando herramientas de GeoGebra, de nuevo, no como lo harían en papel, sino aprovechando las herramientas que tiene GeoGebra, intenten ustedes solitos dibujar las alturas, las mediatrices y las medianas de un triángulo cualquiera y junto con los puntos en las que concurren estas rectas. ¿Qué menús les pueden servir? Les pueden servir estos de aquí, miren. Por ejemplo, si yo utilizo lo que hace es sacar un punto medio de aquí. Por ejemplo, si selecciono el segmento AB, saca ese punto, es el que está en medio entre A y B. Noten que si yo muevo A o B, el punto siempre está a la mitad. Otro que les puede servir es esta, que es la perpendicular a un punto que pasa por otro, ya la usamos. Esta que es la mediatriz, y creo que son los que les pueden ayudar, y pues por supuesto acá del punto de intersección, ¿sale? Entonces los dejo con ese reto, intentan hacerlo ustedes y compartan en clase si pudieron hacerlo o no, ¿sale? Eso es todo por hoy, chicos, gracias.